de vuelta después de los comerciales. Aquí estamos con Percy Medina y con Iván La Negra. Entonces, al parecer, hay cosas por mejorar y ajustar, pero ¿dónde entonces están los problemas, Percy? Bueno, yo creo que hay que modernizar muchos aspectos del funcionamiento de los organismos electorales, ¿no? En el caso del jurado, la manera, por ejemplo, cómo se acreditan partidos políticos, cómo se mantiene el registro de partidos, el registro de afiliados. Creo que ahí hay muchas cosas que ayudarían con la digitalización de esos procesos, que sea más fácil afiliarse a un partido, por ejemplo, acudiendo a una oficina de RENIEC o a través de algún mecanismo digital y que no suponga pues el llenar una ficha, un mecanismo que digamos heredamos del pasado, ¿no? Y en OMPE, por ejemplo, pensar en cómo incorporar a más votantes, sobre todo a los del extranjero, a través de otros mecanismos de votación. Hoy día el problema, en el extranjero tenemos más de un millón de personas que votan, pero muy pocos centros de votación para una población muy dispersa. Entonces, a esas personas hay que garantizarles otros mecanismos para acceder al voto, como por ejemplo un voto digital, ¿no? O voto electrónico no presencial, ¿no? Eso hay que empezar a desarrollarlo con las seguridades del caso. A pesar de que es muy polémico, ¿no? Hay gente que no lo termina de validar para el caso del Perú. Es polémico porque abres la posibilidad de que esas personas vendan su voto. Entonces, lo que hay que garantizar es un mecanismo seguro para que la persona que tiene el derecho a voto lo ejerza y solo esa persona puede ejercerla y no pueda vender su clave, su acceso a internet, lo que fuera que permita votar a otra persona. Eso es lo que hay que garantizar. Pero hoy día la tecnología permite tener cosas en ese sentido. En México están haciendo esfuerzos interesantes por tener más voto a distancia y en varios otros países del mundo están implementando ya votación a distancia, que es la nueva versión del voto postal, que el voto postal sí es algo que no convence mucho, ¿no? Pero en muchos países lo usan, digamos en Europa lo usan de manera cotidiana, despierta confianza, funciona. En el Perú podríamos hacer la versión de estos tiempos del voto postal, que es un voto digital, un voto a través de internet, pero con las seguridades del caso para garantizar que nadie pueda comprar y vender votos, ¿no? Ahora, Iván, en la opinión pública se generó una suerte de imagen, y es que el Tribunal Constitucional habría empoderado al Congreso respecto de la designación de algunos organismos vinculados al sistema electoral. ¿Esto cómo debemos leerlo? ¿Es así? No, sí, creo que en esa sentencia, que hay que decirlo, ¿no? Tiene varios problemas, sí ha generado cosas que inclusive han implicado que el propio sistema de justicia reaccione, ¿no? Por ejemplo, hacer referencias a la posibilidad inclusive de pedir sanciones para los jueces que tienen que tener total independencia, autonomía para poder administrar justicia. No puede discutir o no si un juez tiene la razón o no en un caso. Para eso existe el sistema de doble instancia, inclusive sistemas de casación, o inclusive ir al Tribunal Constitucional para cuestionar si no te parece lo que dice un juez. Pero debemos al mismo tiempo, salvo que sea un caso de prevaricato, pues descuidar, ¿no?, la autonomía de los jueces. Y en el caso del sistema electoral, algunas interpretaciones que son, digamos, con lo que estamos conversando, ¿no?, que pueden ser más bien, digamos, puntos que debiliten aún más el sistema electoral, ¿no?, generando elementos que en lugar de ayudar a corregir los problemas que sí existen, agreguen nuevos problemas que terminen haciendo... Por ejemplo, ¿qué problemas podrían, esos nuevos problemas? Una de las cosas que ha señalado el tribunal es la posibilidad de que se haga un tipo de juicio político al titular del jurado. Hay que recordar que acabamos de decir que es más bien una decisión que toma siempre en pleno, pero una acción contra el titular del jurado por el hecho de ser juez supremo, es decir, porque es vocal de la Corte Suprema. Entonces dicen, como la Constitución establece que esas personas sí pueden ser objeto de algún tipo de proceso de juicio político, y él es juez, él es un miembro de la Corte Suprema, entonces sí se puede hacer ese tipo de procedimiento. Pero claro, el tema está de que él no está ahí como vocal supremo, de hecho pide licencia para eso. Él está ahí como titular y miembro de un pleno, que es un colectivo, en donde toma decisiones, pero como autoridad electoral, no como juez del sistema de justicia.
Entonces, ese tipo de cosas ya generan ruido, ¿no? Porque empiezas a agregar elementos que pueden traer más adelante problemas. Pero a eso hay que agregar, creo, un par de datos. Uno, cuando uno mira las evaluaciones internacionales sobre el sistema electoral peruano, por ejemplo, el índice de integridad electoral o la reciente evaluación que ha hecho The Economist sobre el tema de la democracia en el Perú, ¿dónde colocan los puntajes más altos en el sistema electoral? Dice, de todas las cosas que Perú tiene, la que mejor está, la que mejor funciona es el sistema electoral. Entonces, se pueden hacer mejoras, siempre los sistemas son perfectibles, pero en aquellas cosas que sean razonables, no en aquellos elementos que están funcionando bien. Y más bien, que viene mi segundo punto, el otro problema que sí es serio es actores políticos que intentan minar la confianza en el sistema electoral. Porque una democracia, por más que tenga un sistema que funcione, también necesita que la gente confíe en el sistema. Lo que acaba de decir Percy, por ejemplo, sobre el voto postal. ¿Puede tener fallas? Por supuesto, pero si la gente confía en el sistema, lo va a utilizar sin problemas. Pero el mejor sistema, que da las mejores garantías, tiene a actores que activamente buscan minar la confianza en el sistema, eso puede hacer que la gente, aunque las cosas vayan bien, piense que las cosas van mal. Y eso es muy grave, porque eso genera un problema muy serio que puede afectar la legitimidad de las elecciones. Claro, y ustedes además vienen de dos instituciones que tienen hasta cierto punto como misión crear una suerte de educación electoral en tiempo de paz, ¿no es cierto? O sea, cuando estamos en procesos electorales todos nos acordamos de que existe... Todo es tiempo de paz, espero. Todo el tiempo. Entonces, en esos otros tiempos, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? Explicar un poco esto a la ciudadanía, que no lo vea tan lejano, los organismos electorales, una entelequia. Sí, bueno, en realidad este es un tiempo que debería ser aprovechado para hacer reformas en los temas que de verdad son importantes. Por ejemplo, necesitamos corregir algunos temas que no están yendo bien, por ejemplo, el financiamiento público de los partidos. Está claro que necesitamos hacer ajustes a la legislación para hacerlo más efectivo y que de verdad nos ayude a que tengamos partidos de mejor calidad. Porque los partidos son claves y necesitamos hacer que recursos públicos se usen bien para que los partidos sean mejores. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho Percy sobre cómo garantizar que la elección sea confiable, con un grupo muy bien preparado, capacitado de personeros. Pero eso no puedes formarlos cuando ya faltan semanas para el día de la elección. Tienes que trabajar con mucha anticipación. Tenemos que crear programas de formación de personas que conozcan el sistema electoral dentro de los partidos y luego puedan formar un grupo de personeros que cubra todas o gran parte al menos de las mesas en el país. Y luego, por ejemplo, necesitamos garantizar que ¿cómo vamos a aplicar estos nuevos mecanismos de democracia interna que se han creado, en particular las primarias, por ejemplo? Entonces, necesitamos hacer que las primarias funcionen bien. Ya, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para que eso ocurra? ¿Dónde podrían estar los problemas? Eso deberíamos estar discutiendo. Esa debería ser la agenda que tendríamos que tener ahora. Pero la situación política e incertidumbre hace que posiblemente sean otras cuestiones que estén ahora sobre la mesa. Bueno, entonces vamos a volver a citarlos para hablar de esos temas, que en verdad son los que tenemos que, como dices tú, Iván, repensar o en todo caso distribuir o difundir, porque en verdad cuando ya tenemos el problema encima va a ser muy difícil hacerlo. Y para ir terminando, Percy, todo esto tiene que ver con los partidos políticos. ¿Qué podemos hacer para mejorarlos? O sea, hemos estado casi, parece que no va a pasar, pero con unas elecciones encima. Ahora no sabemos realmente en qué ventana de oportunidad se va a dar una próxima elección, pero ¿qué debería hacer alguien que quiere militar en un partido político? ¿Cómo es que los partidos políticos deberían comportarse en este tiempo, no sé, en este respiro que les han dado para, por ejemplo, convocar a personeros? Bueno, yo creo que hay que reconocer que nuestro sistema de partidos colapsó, ¿no? Y que los partidos que tienen inscripción están en una situación muy precaria y que tienen que hacer una reingeniería en su manera de relacionarse con la gente y con sus propios afiliados. Y que es necesario abrir el sistema también para que entren nuevas fuerzas políticas que tengan una manera diferente de relacionarse con la gente, ¿no? Si no hay una reforma de la manera como el mundo político se relaciona con la sociedad, la crisis de representación va a continuar. Me parece muy, muy importante que haya una refundación de la relación, de la manera como los políticos y los partidos se relacionan
con la gente para recoger demandas, para agregar demandas, para ser la voz de la ciudadanía, para incorporar la participación de las personas en el día a día de los partidos. Los partidos no pueden ser máquinas electorales que se activan solamente en las semanas o meses previos de la elección. Tienen que ser espacios en los que se discute, se trabaja, se recoge, se confronta con la ciudadanía puntos de vista para recoger, para sumar, para matizar, para entender que estamos en una sociedad heterogénea, ¿no es cierto? Y que no puede haber mensajes blanco-negro, sino que tienen que ser recogiendo los matices. Yo creo que esa es la tarea de la política hoy, y si no la hacemos, vamos a perpetuar la crisis de representación que hoy tenemos y que es muy evidente. Sí, otro día hablaremos de los clivajes modernos. A ver si volvemos para ver eso. Muchas gracias a Percy Medina y a Iván La Negra, representantes de IDEA Internacional y de la Asociación Civil Transparencia. Y con ustedes volvemos en un ratito.